Hola bicheros, aquí estamos de nuevo con Mateo Oliveri de Guanabed Veterinarios de Madrid, que es una clínica especializada en animales exóticos. No es que no seamos unos guarros y estemos con la misma ropa, es que estamos grabando un vídeo tras otro y por eso estamos exactamente igual. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante desconocido en España, que es muy normal en ganadería, es bastante normal también en perros y quizá un poquito menos en gatos, pero que en cambio en reptiles es algo totalmente desconocido que hasta ahora no lo hacíamos o muy poquita gente lo hace, que es el cómo mejorar la reproducción gracias a tu veterinario. Hola, Mateo. Hola, buenos días. A ver, esto es un poco aquí te pillo, aquí te pato, así que no sé muy bien qué me vas a contar y sé que me va a gustar. Ujú. Eh, ¿Qué planteas tú a un criador que lo que quiere es mejorar su producción en la cría? O sea, Sí, no patologías básicas, sino cómo empezamos a valorar un criadero para decidir qué sí, hacer. sí. Claro, en principio el criadero, el entero criadero va a ser tu paciente. O sea, no los singulos animales. Como hemos aprendido en la escuela de veterinaria por la ganadería, igualmente hay que ver los animales todos en un conjunto. Entonces, normalmente el primer paso es el criador que viene y dice, pues quiero criar más. He tenido este éxito el año pasado y quiero tener más. Entonces, se va a revisar todo lo que es el tema del manejo. O sea, cada especie obviamente es un mundo. Entonces, en algunas va a ser muy importante, por ejemplo, periodo de brumación, pues todo el manejo que los creadores saben hacer muy bien. Y luego el tema de la alimentación, cuándo se va a integrar el calcio, cuánto calcio se va a integrar, cuándo se va a integrar proteínas, vitaminas, diferente tipo de alimentos, o sea, todo lo que es el manejo de alimentación. Y además hay que, sobre todo los reproductores que nos interesan más, hay que seguirlos de una forma más personalizada. O sea, por ejemplo, el seguimiento ecográfico de las hembras para ver cómo se desarrollan los folículos, si el oviducto tiene algún problema. Muchas veces fallos reproductivos de las hembras pueden ser debido a cosas que no llegan a ser patologías, pero que impiden la correcta reproducción. Entonces podemos ver quistos folículos, quistos, podemos ver los que llamamos slugs, lo que todo el mundo conoce que están dentro de este oviducto, esta concreción de proteínas que te sale junto con los huevos muchas veces, pues estos pueden ser síntomas de algo que falla, de algo que no va bien y que hay que valorar. Por lo que concierne al macho, se puede hacer un espermiograma, o sea, se puede intentar sacar el semen, ver si los espermatozoides se mueven bien, si tiene la concentración justa de espermatozoides y además. Y además hay que empezar, sobre todo, a hacer una anamnesis muy detallada y hablar con el creador para que tenemos que entendernos, sentarnos y entender que la reproducción siempre es algo más, es como un lujo por los animales. Entonces, todo tiene que ser perfecto. Ellos tienen que tener unas reservas adecuadas para poder criar. Entonces, cuando un reptil lo tiene ya todo controlado, o sea, su reserva de proteínas, de grasas, de calcio, de minerales, están todas perfectas, y entonces ahí eh, podemos empezar a pensar a criar. Y esto claramente, hay veces que los reptiles son muy buenos en esconder los síntomas. O sea, podemos tener un pequeño estado carencial, por ejemplo, una pequeña falta de calcio, una pequeña falta de otros elementos, y el animal tú lo ves bien, come, hace todo, pero no se reproduce. Entonces todo esto hay que valorarlo criadero por criadero. Otras cosas son todo el tema de las enfermedades infecciosas. O sea, nosotros podemos tener fallos por infecciones del oviducto. Si hablamos siempre de cosas que son subclínicas, es decir, que no tienen ningún síntoma. Pero, por ejemplo, siempre hablando de la experiencia que tenemos en Memphis, hemos tenido hembras que sí, que con un éxito reproductivo muy bajo, o sea, que hacen pocas crías y hacen muchos lags, tienen muchos abortos. Y ahí ahora estamos empezando a pensar que puede ser un problema infeccioso, o sea, puedes tener poblaciones bacterianas no deseables dentro del oviducto. Esto se ha visto también en aves que pueden tener salmonella a nivel del oviducto, pues también reptiles. Hay casos de salmonelosis, hay casos de flagelados a nivel del oviducto. Entonces, todo esto
entra dentro de lo que es la medicina de la reproducción. Vale. Y a nivel, estuvimos hablando, tú vas a cualquier sitio de España en un principio, te puedes desplazar a ver otros criaderos. Sí, estamos organizando este servicio. Yo acabo de mudarme a España, realmente llevo menos, pues un mes trabajando aquí. Y entonces sí, pues estamos organizando un servicio aposta para criaderos y núcleos zoológicos. Esto nos va a llevar un poco de tiempo todavía, pero estamos en ello. Y la idea es de proporcionar un servicio especialístico de medicina de reptiles un poco diferente, o sea, que se acerque también a lo que son los criadores, o sea, no simplemente un bombero que apaga el fuego, o sea, no, yo por ahora, también ahora en clínica siempre llegan animales que están mal, o sea, no sé, se me ha caído la tortuga del tercer piso y te la llevan y justamente esta es la parte de urgencia y de medicina más tradicional de reptiles. También lo que queremos es añadir una atención a los criadores y los criadores también que son profesionales o casi profesionales, importadores, criadores, a personas que tienen mucho volumen de animales y evidentemente no pueden considerar cada singular animal como si fuera un pet. O sea, no pueden llevar a consulta las 50, 60 serpientes que tienen. O sea, hay que desplazarse hasta ahí y hay que ver y hay que hacer lo que hacen los veterinarios de criadero de porcino, de criadero vacuno, que es una atención al criadero. Y allí entonces de pruebas haríais, bueno, claro, depende de la especie y... Dependiendo de la especie y dependiendo del criadero, tampoco se puede considerar demasiado la reproducción como apartada del resto de la medicina. Yo puedo entrar en un criadero que tiene problemas de reproducción y digo, vale, no hay un buen plan de cuarentena. Entonces, hay que ver que a lo mejor ahí hay alguna enfermedad infecciosa subclínica que me está dando vueltas por el criadero, pues puede haber virus que son a lo mejor menos patógenos de otros, como por ejemplo el adenovirus por las pogonas. La pogona Vitisseps adenovirus es casi un 50% hay veces de algunos criaderos que son positivas a adenovirus, no tienen ningún síntoma. En el momento que metes una pogona R. lawsonis ahí dentro, la palma, porque es mucho más sensible al adenovirus, porque el adenovirus no es endémico de la pogona R. lawsonis, sí lo es de la pogona Vitisseps. Esto un ejemplo, puedes tener problemas en geckos, puedes tener criptosporidiosis, puedes tener varios problemas que no, obviamente aparte de darte un menor éxito en la reproducción también pueden ser un peligro de vida para los animales. Entonces seguramente nosotros yo antes trabajaba en Italia como freelance, o sea, no tenía una clínica de referencia, sino que iba yo en varios criaderos, varias clínicas y varios zoológicos. Y lo que hacía ahí era ver caso a caso, que tuvimos brotes de criptosporidiosis intentando aislar los animales, haciendo muchos tests y viendo dónde estaban los positivos para salvar los animales que se podían salvar. Hemos tenido brotes de IBD, o sea, del arenavirus, brotes de paramyxovirus, muchísimo nidovirus, sobre todo en República Checa, donde estuve antes de ir en Italia. Estuve trabajando ahí muchos años y ahí el nidovirus es realmente un problema. También más concerniente a la reproducción, seguramente seguimiento ecográfico de todas las hembras reproductoras. Esto muchos creadores ya lo hacen por su cuenta, que tienen su ecógrafo. Evidentemente, un creador puede tener una cierta experiencia en evaluar el tamaño de folículos, pero también todo lo que es patológico alrededor del ovario y del oviducto no está al alcance de un criador. Y entonces, pues un seguimiento ecográfico, muestreos de heces y todo, o sea, todo lo que pueda necesitar un criadero. Luego es difícil ya dar un protocolo y decir yo llego a un criadero y hacemos esto. Pueden ser muchas cosas diferentes. ¿Y cuáles son las cosas más comunes que encuentras en un criadero que den problemas de fertilidad, pero a la vez sean solucionables? Porque, por ejemplo, si es un criptosporidio, se eliminará todos los positivos y mientras que no lo consigues,
puedes dejar de criar. Pero no sé, decir, pues mira, me he encontrado con que hay muchos casos que tengo obesidad o que tengo malas brumaciones o... Pues sí, claramente cuando tú tienes problemas de alimentación, esto es una cosa que me ha pasado sobre todo en cocodrilos, o sea, grandes criaderos de cocodrilos últimamente, que pues no tenían crías desde hace muchos años, porque bueno, por varias motivaciones. Y ahí lo que se hizo ha sido un trabajo que ha durado 2 años de cambios en parejas, o sea, porque ahí puedes tener también problemas territoriales entre los animales, o sea, separar grupos de reproducción, cambiar los grupos de reproducción, hacerlos diferentes, y cambiar el plan de alimentación. O sea, entender cuándo hay que integrar lo que hay que integrar, porque no es suficiente con decir, mira, inflo la siembra a calcio todo el año. O sea, más bien o a proteínas. Más bien hay momentos en que los animales necesitan realmente mucha energía y momentos en que necesitan menos y momentos en que no necesitan. O sea, cuando hablábamos antes del Varanus salvadori, yo hice el ejemplo del Varanus prasinos. Yo tuve experiencia con criadores allí en Indonesia que me explicaban que ellos tenían muchísimo éxito en la cría del Varanus prasinos, prácticamente dejándolos sin comer por 2 meses. Estaban 2 meses sin comer y que se quedaban así, perdían un montón de peso y luego los inflaban a comer y criaban muy bien. Pues yo no llegaría a estos extremos, evidentemente, porque no me sentiría A gusto. de aconsejar una cosa tan drástica. Pero sí tener periodos, por ejemplo, o sea, dar un ciclo que no se limita a la temperatura. También animales tropicales, de ecuatoriales, como el Varanus prasinus, tienen ciclos. Y tienen ciclos muy drásticos. Tienen ciclos de estación seca, estación muy seca, muy caliente, muy húmeda, un poco más fresca. Yo he vivido parte del año en Indonesia, o sea, llevo casi 3 años yendo ahí. Yo te puedo garantizar que tú encuentras un Trimeresurus insularis en enero, por ejemplo, y que estamos a finales de la estación seca, está empezando la estación de la lluvia, y lo encuentras que pesa nada, o sea, que es un esqueleto. Y encuentras el mismo animal en marzo y es así de grande. O sea, que tienen un ciclo de alimentación muy estricto también en la naturaleza y se orientan con las lluvias, o sea, se determinan con la lluvia. Y ahí cuando llueve, todo florece, sobre todo los animales. O sea, tú entras en un bosque en estación seca, en una selva en estación seca, no ves nada, literalmente nada. O sea, y cuando llueve, pues se mueve todo. Entonces, todos estos ciclos que nosotros damos por hecho, porque estamos muy acostumbrados a una cultura más bien, entre comillas, europea, de invierno, verano, frío, calor, pues también muchas veces la gente se equivoca y no entiende que muchos animales son más bien de seco húmedo. Y esto es un error que he visto hacer muchas veces en Y que a la criaderos. gente le da miedo el hacerles pasar hambre Claro, o frío. O sea, esto es una de mis discusiones, que los animales tienen que pasar frío aunque sean crías. Y, a ver, sí, obviamente la especie que tiene que pasar frío. No sabes hacer pasar sí, sí, frío a un sí, Brasinus. O hambre claro, o los ciclos de luz que también tienen que marcarse. Y en este caso, en también los sí. tropicales, la lluvia. Ya, también la obesidad es un problema bastante frecuente que puede de alguna forma afectar a la reproducción. O sea, animales que tienen una condición corporal muy grande y no es tanto una cuestión normal. Yo sospecho, porque estas son todas conclusiones que se traen con la experiencia. Realmente nos falta una literatura científica buena sobre estos argumentos. Justamente porque, como has dicho tú, es una cosa muy nueva. O sea, realmente el veterinario de reptiles antes, hasta hace pocos años, y aún es Hoy en más día. que nada, sí, hoy en día es alguien que tú vas cuando se te cae la tortuga y se rompe. O sea, cuando tienes una crisis, un problema, no es todavía una persona que trabaja contigo para mantener la salud de tus animales. Entonces, faltan datos. Pero el tema de la obesidad, más que una cuestión hormonal, como puede ser en mamíferos, es una cuestión de hígado. Yo creo que sea una cuestión de efectividad del hígado, porque la mayoría de la grasa
se acumula en hígado. O sea, tenemos muchísimos problemas de lipidosis hepática en animales obesos. Y entonces, claro, parte del ciclo reproductivo, sobre todo de la hembra, pasa por el hígado. O sea, cuando se produce la vitelogenina, que luego finalmente es lo que crea la yema del huevo. Y entonces, si este órgano falla, parte de la reproducción, o sea, parte del ciclo de la reproducción, no puede acontecer. Y además, vitamina A, vitamina D, o sea, la vitamina A se almacena a nivel hepático, la vitamina D se convierte a nivel hepático en 25-HD3, que es una parte que sabemos bien, es una de las provitaminas D3 que luego son efectivas a nivel intestinal para la absorción del calcio. Pues entonces, la obesidad también es un problema. Tratar la obesidad en un reptil no es nada fácil. Son animales que se mueven poco y que son muy buenos en almacenar. Entonces, una vez que tú tienes un varano, la obesidad en varanos exantemáticos, por ejemplo, o albivulares, es pan de cada día y hemos visto muchos. Hasta Y ahí sí Nacanturus. hasta la canturus, porque son animales que comen muy bien, son animales que les gusta mucho la comida. Los peores que he visto son los exantemáticos, que Sí, llegan realmente claro, es que bolas. son bichos que se deberían alimentar de insectos y que la gente les da de comer ratones y pollitos y todo lo que Ya, le ofrezca se lo van a comer. claro. Entonces, o sea, llegan a niveles tremendos. Y grandes constrictores, víboras, las grandes víboras tienen muchos problemas de obesidades, tienen muchos problemas de... En criaderos de venenosas hay también otros discursos distintos. No he trabajado mucho con ellas, digo la verdad, pero con la Vitis nasicornis, que hay muchísimos problemas de reproducción, muchísimos abortos. También en Vitis gabónica tenemos, o sea, es difícil reproducirlas, porque también ahí tenemos unos conceptos muy equivocados sobre la biología de estos animales. O sea, por ejemplo, la víbora del Gabón, hay papers que comprueban que una víbora hembra come 2 veces al año. O sea, y tienen un tránsito intestinal que puede llegar a durar 200 días. O Madre sea, santa. y animales que nosotros estamos acostumbrados, también en zoológicos, también profesionales, yo también sigo Sí. zoológicos, y ahí tampoco me atrevo a decirle, tú has tenido tu víbora del Gabón aquí por 20 años, no te voy a cambiar la dieta, el animal está bien, pues ya está. Pero 20 años que lleva comiendo cada mes, que nunca ha tenido un periodo de lluvia, nunca ha tenido un periodo de sequía, y pues hay zonas donde vive la víbora del Gabón que tienen estaciones muy marcadas de lluvia, estaciones secas, y te puedo garantizar, estoy convencido que una víbora del Gabón en estación seca lo que hace es esperar la lluvia, porque no se mueve nada en la estación Claro. seca. Y tenemos papers muy bien hechos que te explican que estos animales comen 2 veces al año, o sea, comen justo en la estación de la lluvia antes que llegue un macho a cubrirla, y luego pues paren y ya está. Y ahí se acabó la actividad de la víbora del Gabón. Y en sitios donde las alimentan más a menudo sí tenemos problemas, bastante problemas de reproducción. Yo sospecho que sea una cuestión de hígado, pero ahí entramos otra vez en un territorio más Mi experiencia desconocido. con venenosas es muy, muy pequeña, pero hace 25, casi 30 años, un amigo compró una pareja de lo que entonces eran Tropidolaemus wagleri, ahora no sé cómo se les llama, la víbora de los templos. Sí, creo que sea todavía Sí, por lo menos yo los sí, llamo así, Tropidolaemus. Bagleri y luego el Tropidoremus subannulatus. Bueno, Y, yo ya me he perdido. O sea, además de las venenosas, prefiero no saber mucho porque me parecen muy guays. Y como no quiero tener, lo mejor es no conocerlas y así evito tener tentaciones. Y recuerdo que les dábamos de comer, estaban hermosos los dos, la hembra estábamos convencidos de que estaba preñada y en una de las veces que íbamos a limpiar el terrario, al moverla, la hembra empezó a tener contracciones y dijimos que se pone de parto, se pone de parto y cagó como si fuera un Yorkshire, o sea, las cacas eran gigantescas. sí, Después sí. apareció ya internet, me puse a investigar y claro, descubrí que esta especie comía ranitas y podía tirarse 2, 3 meses sin comer nada. Y cuando conseguía comer, comía Sí, una ranita. Estas serpientes comían ratones y todas las semanas. Entonces, claro, ya. pues estaban hiperobesas.
Ya. Además, las víboras, algunas víboras mantienen una cantidad enorme de uratos en el colon. Y esto no se sabe muy bien por qué lo hacen, pero es que crean realmente una especie de piedra muy grande. O sea, la víbora del Gabón lo hace. Tú abres el colon de una víbora del Gabón en necropsia. Porque esto es otra cosa que hago, que hacía y que hago muy poco ahora en criaderos, es ofrecer necropsias. O sea, es decir, se te muere un animal y un animal muerto me dice muchísimo sobre el criadero. O sea, me Claro. dice muchísimo sobre el tipo de alimentación, sobre el tipo de problemas reproductores que tú puedas tener. O sea, si es un animal obeso, pues que no hay nada mejor que abrirlo y verlo. Y cuando tú tienes un animal muerto, yo creo que es muy importante llevarlo a un veterinario competente, o sea, un especialista de reptiles sería lo ideal, y pedir una necropsia para saber lo que ha pasado. Porque cuando muere un animal, y yo trabajo en República Checa cuando voy, ahora con lockdown se va poco, pero parte de mi año, estoy algunos meses, lo tengo que cumplir en República Checa por la residencia del college. Y entonces ahí muchos criadores de víboras me llevan las serpientes muertas. Y ahí se ven cosas muy curiosas en esta víbora, o sea, ver este pelotón de heces y de Datos. uratos en el colon. Y en otro serpiente tú dirías, este es un fecaloma, hay que operarlo, pero en grandes víboras suele ser una cosa normal. Hay quien dice que es una teoría un poco rara, pero yo la digo, que es para mantener el balance en el ataque, para evitar que cuando se tiran Un se contrapeso. vaya Un como una contrapeso. especie de contrapeso. A mí me parece un poco más fantasiosa. Yo creo más bien que sean animales que se mueven muy poco y entonces que guardan grandes cantidades de agua y de heces en el colon, porque los serpientes no tienen vejiga, entonces lo que hacen es mantener toda el agua ahí y ir absorbiéndola poco a poco. Y teniendo una masa fecal muy grande, probablemente se queda ahí más tiempo para absorber más agua. Pero sí, hay varias teorías de Teorías. esto. Hombre, en la víbora esta que te comentaba yo, en la Tropidolaemus, fue con el movimiento con lo que cagó. O sea, que sí que cuadra un poco con el tema de que necesitan un poco de estímulo para moverse para poder defecar. Como comen Sí, la normalmente Tropidolaemus tampoco. sí, es muy estática también como animal. Respecto a Trimeresurus, por ejemplo, a Cryptelytrops, que los que veo más. Bueno, yo te hablo de Erping, o sea, no en clínica. Yo me voy Sí. a la selva por la noche y es lo que ves esto. Tropidolemos no he encontrado nunca, pero las Trimeresurus me dicen mis amigos de Malasia, que tengo buenos amigos ahí, que también de bicheros que van buscando serpientes, que la Tropidolemos tú la encuentras en un sitio, te vas, das una vuelta, 2 semanas después vuelves ahí y está ahí todavía. Esto no te pasa con las Cryptelytrops, que se mueven mucho, también por la noche las ves que se mueven. ¿No? Las Tropidolaemus, de hecho, le llaman víbora de los templos porque las colocan en los jarrones. Pum, Las ponen en los jarrones claro. con unos bambús y ahí se quedan quietitas encima de la mesa, tan tranquilas. Claro, sí. Bueno, por el día, sí, de día lo hacen también los trimeresurus. Sí. Coges un trimeresur, lo metes ahí. Son animales súper nocturnos. O sea, por el día, aparte que no los ves, pero yo nunca he encontrado de insularis, no sé, unos 20, 30 en estos años. Nunca por el día, nunca los he visto. También ni donde sabes exactamente que están, por el día no los ves. O sea, lo haces casi como una especie de desafío. O sea, lo quiero ver Sí. por el día, que todas las noches que vengo aquí me veo 15 y por el día ni uno. Es que todavía no sé dónde se meten. Sí, se camuflan tan bien que no los ves. Pues no tiene Sí, pinta de sí. esconderse mucho. No, está ahí, está ahí. O Están sea, ahí tú lo ves quietas. ahí. Tienes que saber dónde mirar, no muy alto, no muy bajo. O sea, se ponen donde pasan los geckos y donde pasan las ranas, es lo que comen al Mm. final. Y problemas, por volver al tema que estábamos hablando antes, problemas de puestas infértiles, no ya de que no lleguen a poner huevos, sino puestas infértiles, ¿a qué lo acusas principalmente? ¿A la misma Pues alimentación? si todo lo... no, puede ser ahí, si ya tenemos puesta y son infértiles, depende, o sea, son infértiles o son abortos, o sea, o son
huevos fértiles que no llegan al al final. desarrollo. Si es un huevo fértil que no llega a desarrollarse, puede ser un problema de incubación, pues entonces todo lo que es la incubadora también puede ser un problema de la hembra. O sea, es más bien un problema de la hembra, o sea que a lo mejor una falta de nutrientes, hay que integrar, mejor integramos más calcio, integramos más vitamina A, dependiendo luego de la especie de las cosas. Damos de comer más o menos en este periodo. O si son huevos que completamente infértiles, o sea, que no hay ningún tipo de embrión, entonces a lo mejor es un problema del macho. O sea, a lo mejor lo suyo sería ver si el macho no tiene semen, porque puede haber problemas de infertilidad y ahí ya entramos en un campo que hay poca posibilidad de resolverlo. O sea, si un macho Sí. no tiene semen, no tiene semen. O sea, normalmente por un macho el esfuerzo biológico del criar es mucho menor, entonces difícilmente solo con la integración de alimentar o de vitaminas tú puedes conseguir algo. Sí, a lo mejor. Normalmente es un problema Sí, sí, es un problema a lo mejor de brumación o de de esto, sí. bromación, de ciclo. Si Pero todo esto también es perfecto, pues es entonces pues difícil. cambias el macho. Y machos También infértiles, creo si que es. quieres llegar, si quieres llegar realmente a un diagnóstico, también puedes hacer una biopsia testicular. Personalmente nunca me la han pedido, nunca lo he hecho, pero cirúrgicamente no es una cosa muy difícil de una biopsia hepática, una biopsia Sí, renal. A ver, coges un trocito, lo mandas a un laboratorio y para ver que a lo mejor hay completa aspermia, o sea que tiene testículos funcionales. funcionales. También puede ser un error de cesaje. Y Sí, no es tontería, porque o no, sea, no, no. parece, vas a equivocarte en saber si es macho o hembra. Yo he visto colegas certificados especialistas de reptiles criadores que tenían tegus convencido que eran macho. Yo veía el tegu y decía, este es un machón, de estos Sí, increíblemente tremendo. machos, tremendos, con una cabeza así súper bonitos. Lo coges, intenta buscar infertilidad. Yo he ido y no hay ninguna cría, nunca hubo cría con este macho que cubría las hembras, las cubría. Sí, Entonces cogemos y lo que hicimos en médico. principio una cloacoscopia y he dicho, esta es una hembra, que tenía las vaginas. Le hice también una ecografía y vimos folículos, o sea que era Sí, una hembra alfa, o sea, hay muchos machos que en realidad son hembras. Esto pasa en muchas clases de lagartos, sobre todo. Serpientes yo nunca he visto. Pero en lagartos sí, se sí. crean jerarquías y cuando una hembra está por encima de otra, empieza a producir mucha testosterona y se vuelve extremadamente masculino. O al revés. Por ejemplo, en Leuseur O y al revés. en Inteloagama, que mantienes en grupo, el macho dominante desarrolla todo lo del macho y los machos que están por debajo se quedan con aspecto de hembras y así no hay broncas. Y se llevan bien en Sí, Inteloagama sí. y en Laudaquias también ocurre. Y hay, se Sí, me iba. decimos en todos los iguánidos y los agámidos. Esto está, bueno, en todos no, pero Sí, la pero muchos. mayoría, muchos también, iguana, también, o sea, hay muchos. No Tuve, siempre son infértiles, ¿cómo? no, sí, que me estaba acordando de una hembra que tuve cuando estaba estudiando la carrera. Mi compañero de piso me apareció con que le habían. Él dice que dado, yo creo que la compró, con una iguana que medía una hembra que medía como 1,40 m, 1,50 m, una hembra adulta grandota. Y yo estaba muy metido en abaces y no sé cómo alguien supo que yo tenía las iguanas. Se puso en contacto conmigo una mujer que tenía 2 iguanas macho, que no sabía qué hacer con ellas. Le dije, bueno, pues mándame una, que yo ya le buscaré casa, o como tengo una hembra, tal. Y un día llamaron a la puerta y ya estaba ya la iguana con la caja, que no me habían avisado ni que me la mandaban. Me mandaron directamente y mandaron un bicharraco que medía cerca de 2 metros, enorme, un machorro de estos con unas crestas súper desarrolladas, Sí, precioso. Pues bueno, la hembra, mientras el macho la montaba, mordía al macho en la nuca y era ella la que hacía todo el acto de
de la monta, lo hacía ella, aunque era el macho el que la penetraba, pero ella era la dominante, pese a ser un poco más pequeña, y hacía acción de macho. Había estado aislada toda la vida, entonces, claro, era machorra total, pero se dejaba cubrir, pero llevando las ellas todas las de ganar. Y por lo que, y por lo Sí, que sí, decía el de sí. los problemas de sexaje, recuerdo cuando, pues eso, todavía era Chondropiton viridis, todavía no era Morelia viridis, con un amigo con el que yo tenía los animales, teníamos una pareja, nos criaban, entonces estuvimos hablando de lo de las presiones atmosféricas, las temporadas de lluvia, intentando imitarlo, y les preparamos un terrario que cerraba casi el vacío para aumentar la presión allí dentro, o sea, una locura, y seguíamos sin conseguir nada, y le dije, bueno, pero ¿tú las has sexado? Y me dice, no, las sexé, pues las compré, pero eran pareja. Y después de estar 4 años peleándonos porque no criaban, eran 2 preciosos machos, y claro, así difícil de conseguir ninguna cópula ni nada. Y no había manera, o sea, que sí, muchas veces los problemas son los sexajes. O hace poco en casa de un amigo también, y esto con gecko leopardo, que Sí. eran mucho más normales. Me comentó que le había regalado otro amigo nuestro un macho y 2 hembras, pero dice, la hembra tiene que haber estado incubada como a temperaturas muy altas o lo que sea, dice, porque es que se pegan, pone los 2 machos juntos y se pegan. Y es que eran 2 machos. Y estaba convencido de que Claro, tenía sí, una sí. pareja, entonces, y en Sí, es especies, que sobre todo, sí, y eso es una sobre persona que todo lleva, perdona, que es una persona que lleva criando gecko leopardo desde hace 35 o 40 años, o sea, que no es ningún novato, pero errores se cometen. sí, sí, no, también no, es que no son errores, que en reptiles, muchas especies, ser macho o hembra es una cuestión casi de cantidad más que de calidad. O sea, eres más o menos macho, es más o menos hembra. Esto no tiene mucho que ver con la fertilidad, pero sí que hay el tercer sexo en iguanas, por ejemplo, que es Sí, el macho omega, el macho que no desarrolla testículos y que en el momento que se queda solo, que cuando muere el macho alfa de la del colonia. árbol, pues ya va a desarrollar. Sí, esto pasa mucho también en tortugas, que hermafroditismos he visto un par de casos que llegan tortugas que tú dices, esta es una hembra, abre si tiene testículos, o tiene un testículo y un ovario. O sea, son cosas que pasan. Y también el tema del sexaje es un tema que es interesante. Hemos desarrollado la posibilidad de sexar tilicuas, que es bastante complicado, y esto ahí sí que ayuda mucho la endoscopía cloacal, porque claro, una endoscopía efectivamente para ver la gónada, tú tienes que dormir Sí, al animal, es una claro. cirugía, que entonces ya algo un poco más invasivo en reptiles difícil, no puedes simplemente, o sea, con las aves muchas veces puedes simplemente dormir un poco de isoflurano, la ave se duerme, tú Sí. entras, miras testículo ovario y sales. En reptiles es mucho más complicado porque una anestesia te dura más, o sea, menos de 20-30 minutos no duerme, son anestésicos inyectables, entonces conlleva más riesgo. En muchas especies es posible hacer una cloacoscopía, eh, de la que hablábamos antes, esta técnica que se ha desarrollado con víboras y que puede servir por casi todos los lagartos y serpientes, incluido con el heloderma. Es posible ver la abertura de las vaginas y saber que es una hembra, En un animal o ver el todavía. septo, O sea, y esto, claro, lo puedes un ver en un animal animal pequeño. todavía juvenil, no hace falta que sea un Sí, animal sí, adulto. pues, sí, sí, no hace falta que sea un animal adulto. Hace falta, nosotros por ejemplo lo probamos con muchísimas especies de Egernia, Egernia stoeckii striolata y otra Egernia más que se me olvida ahora el nombre. Y las Egernias son muy difíciles de sexar, muy difíciles. Y en algunas especies es muy fácil. Por ejemplo, en Egernia striolata es bastante fácil. O sea, entras y la hembra tiene 2 vaginas enormes o el macho tiene un septo único sin vaginas. Y ahí lo ves. En otras, por ejemplo, de Egernia stoeckii ha sido un poquito una decepción porque realmente difícil, no se entiende nada. O sea, algunos animales tienen una cloaca llena de bolsas, con una mucosa muy desarrollada, muy laxa, que no llegas a entender nada. Pero en otros es fácil. Y en el oderma se entiende relativamente bien.
y también en Tilicua, que eran dos de las especies más problemáticas por el sexaje. Vamos, que ya podéis estar buscando el teléfono que estará por aquí abajo de Guanabet e ir llamando, que se me está ocurriendo 7, 8 amigos que van a necesitarte para ver si lo que tienen son tilicuas o hernias machos o hembras y también elodermas. Porque claro, si puedes sexar elodermas crías, claro, Sí, es totalmente distinto sí, a la hora de venderla esas crías. No es lo mismo estar claro. sexadas que no estar sexadas, no tiene nada que ver. O gente con tilicua que tiene grupos en teoría reproductores, pero que no se han reproducido nunca, Sí, pues claro, es una opción muy, muy interesante y no es sí, sí. peligrosa, no necesitas una anestesia por medio, ni esperar a que No, sean no, adultos no, no. para hacer una ecografía y valorar bien si hay testículos o ovarios. La ecografía a ver, si son adultos, pues Es claro, es más fácil, fácil. Pero la ecografía, el tema de las hernias, que es igual de la tilicua, que la ecografía funciona muy mal, porque al tener osteodermas, claro, no te deja pasar. los ultrasonidos no tienen muchos reflejos, que se ve casi nada. También los elodermas tienen osteodermas, pero probablemente menos desarrollados o más pequeños. Y entonces ahí sí que conseguimos ver bastante bien los ovarios y los testículos de los elodermas, que pero claro, en animales ya Grandes. adultos. Y entonces sí, hay varias técnicas. En Tilicua, en Australia, han publicado un estudio que medía la dimensión de la arteria hemipeniana, que se ve, o sea, simplemente no hace falta el endoscopio, solo se Por, por, empujaban para transilum- abajo. por No, sin transiluminación. transiluminación. Lo veían solo, los australianos veían solo estos vasos que van hacia los hemipenes, bajando la escama cloacal, y los Sí. medían, y si son más de 1 milímetro, creo que sea macho, si son menos de 1 milímetro, es hembra. Pero esta a mí me parece una técnica un poquito, pues yo no te Subjetiva. pondría la mano, sí, un poco Pero, subjetiva. y con varanos también tienes que poder hacerlo sin problemas. ¿O no has metido? Sinceramente no me ha pasado nunca con varanos, pero a ver, todo está en probar. O sea, no creo que sea una cosa mucho más. O sea, yo he visto todos los escamados que he visto, tienen la misma conformación, o sea, siempre es igual, siempre tienes el colon que entra en un agujero abajo y dos agujeros arriba. Estos agujeros pueden ser más o menos pequeños, más o menos distanciados. Pueden estar el centro, por ejemplo, en la pitona real y la morelia, los pitones en general, estos dos agujeros que son las vaginas de las hembras son muy, muy cercanos y están mucho más en alto, por ejemplo, de colúbridos que los tienes casi delante. Pero después de tantas colposcopias, al final más o menos te maneja también en especies que no has visto antes. Claro, es un poco más peligroso luego decirte si seguro este es macho o si seguro este es Claro. hembra. Pero si tú lo haces sobre 5, 6, 7 animales, pues ya te vas dando una idea Sí. y ya consigues decir Si te si llevan esto tiene que ser. unas crías de recién nacidas de Prasinus, por ejemplo, de Varanus prasinus, 6 o 7, pues claro, Sí. lo normal es que o son todos el Es, mismo sexo o para sexarlos. ¿Y tamaño mínimo ya, para poder hacerlo? el tamaño mínimo es de la cloaca, tiene que entrar el endoscopio en cloaca. Y nosotros tenemos o sea, nosotros y todo el mundo, el endoscopio más pequeño por hacerlo es de pues los que nos has dado tú. Y tenemos nuestra óptica, vamos, que se puede dilatar hasta unos mínimo, tiene que ser unos 5 milímetros, tiene que entrar dentro. Y tienes también que dilatarlo con un poco de aire. En Varanus prasinus es muy pequeño. Ahora no sabría decirte si se puede hacer o no. Yo el animal más pequeño que lo he intentado ha sido una cría de Pantherophis, cría. Sí, Pero claro, la serpiente es diferente, porque la sí, serpiente se no tiene dilata. pelvis, mientras el Varanus prasinus sí. Y entonces ahí puedes, si un animal tan pequeño, yo me esperaría un poco, me esperaría que llegase un poco a un tamaño un Cuando nos poco más veamos la grande. próxima vez, me llevo algún varano y hacemos pruebas. Vale, perfecto. ¿Algo Que todo más? es una cuestión de hacer prueba y tomar tus fotos y hacer tu pequeño atlante de cloacas.
por saber cuál es macho, cuál es hembra. Cuando haces un animal nuevo es un poco más complicado, pero más o menos casi siempre se consigue orientarse. ¿Alguna cosa más que se te ocurra comentarnos aquí para el tema este de cómo mejorar la fertilidad gracias al veterinario? No, yo creo que hemos tenido más o menos, hemos cubierto un poco todo. O sea, a partir de las enfermedades infecciosas, de la alimentación, del ciclo de abrumación, pues lo mejor, yo soy muy de examen de la sangre. Yo siempre, o sea, todo animal que entra, para mí se hace un examen de la sangre, cuando se puede. Entonces, cuando hay posibilidad y llegan reproductores de alto perfil que necesitan, claro, que tienen tamaño suficiente Sí, por hacer un examen de la sangre, porque claro, en un Ligodactylus williamsi sí, no creo que vas no es a hacer viable. mucho. Pero sí, hacer seguimiento rutinario una vez al año, 2 veces al año, hacer un check-up completo de los reproductores que necesitas cuidar más, o sea, Sí. por ejemplo, que son los reproductores principales. Esto sí, yo aconsejo siempre medir, tener estos parámetros controlados de la sangre. ¿Por qué? También porque es verdad cuando los veterinarios te dicen es que no hay parámetros publicados de reptiles. Es verdad, muchas veces yo hago los exámenes de la sangre, los interpreto un poco por experiencia, pero no tengo en literatura todas las especies. O sea, Claro, en varanos prasinus no hay las pautas. Lo voy confrontando con otros varanos. Y entonces cuando tú tienes un animal muy valioso, por ejemplo, otra vez un varano salvadori, pues yo te diría, mira, ya cuando vienes y sacas la sangre y tienes tus parámetros de cuándo está bien. O sea, en el momento que hay algo que va mal, que está un poco, que lo ves, sí. que falla algo, tenemos unos parámetros para confrontarlo, decir, mira, le ha subido esto, entonces tratamos. O sea, no vamos a ciegas, ¿sabes? No, sobre todo por especies que son distintas de las tradicionales, que no son la pavona, el gecko leopardo, el caliptratus. Esto sí ya tenemos parámetros publicados, pero si tú inviertes y te compras Sí, un animal valioso. O sea, un animal muy valioso, un Varanus McCrae también, que tampoco Varanus McCrae tenemos muchos parámetros publicados. ¿y en anfibios? ¿Te metes también con ellos o no? Criaderos de anfibios que no Sí, los hemos sí, sí. comentado. Sí, también anfibios, seguimos anfibios. O sea, mi especialización es la herpetology del college europeo que estoy sacando. No soy todavía diplomado, soy residente. Y que también comprende anfibios. Es verdad que como cantidad de casos siempre son mucho más representados los reptiles. Decimos los reptiles son el 90% de mis casos y anfibios infelizmente se quedan en un 10%, pero la formación que nos proporcionan ha sido la misma, o sea, tanto reptiles como anfibios, 50-50. Cantidad de artículos que estudiar, cantidad de horas de formación, normalmente son la misma. Sí, en anfibios es un mundo aparte, Por completamente eso lo decía. distinto y es casi más sobre parámetros ambientales, de agua, humedad, pH del suelo y enfermedades infecciosas también muchísimo. Estos son más a menudo. También mucho de la alimentación, sobre todo el tema de la vitamina A en anfibios es una cosa bastante frecuente. Problemas de vitamina A que pueden llevar también a la infertilidad, micosis y demás cosas. Vale. Pues ya está, yo creo. Ok, Entonces, nada, muchísimas gracias, Mateo. Ya te iré enganchando para otras y se nos irá ocurriendo conforme vaya pasando las semanas y nos vayamos viendo cosillas de las que hablar, que seguro que hay muchas, y porque los poquitos ratos que hemos tenido para hablar ya han salido ya muchos temas por los que podemos hablar mucho rato, así que sin más yo creo que nos despedimos. Muchas gracias por todo. ok. Pues Gracias a ti. nada, Adiós. hasta pronto. Hasta pronto.